Esta es la cortina, esto se llama Conspiración Zapata. Bienvenido. Por replay, señor director. Atención, a diferencia de otros días, vamos a hablar un tema que claramente nos convoca a todos y es terriblemente serio. La verdad que existe una preocupación a escala mundial a propósito de lo que sucedió hace menos de un día con estos 3 atentados, ¿cierto? En Berlín, Zúrich y obviamente lo que le pasó al embajador turco. A ver, embajador ruso, perdón, en Turquía. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que, a ver, hay aires de belicosidad tan terrible. Están apareciendo lobos solitarios, ya vamos a ahondar en la explicación absoluta de qué significa esto. Y la verdad es que están de manera no silenciosa ya, sino absolutamente concreta, ataques directos a figuras públicas, figuras sociopolíticas de envergadura. Lo que todo parece indicar que alguien, las manos negras de siempre, están empujando la situación a cierto límite donde todo parecería desencadenar, como algunos analistas políticos, que aquellos que no intentan bajarle nunca el perfil a la situación, de que podríamos estar a puertas, además de, como otras personas ya afirman, de una tercera guerra mundial. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros en Chile? La verdad es que a esta altura deberíamos verlo ya a una escala un poquito más universal, como seres humanos. Porque esto podría ser la tragedia histórica más grande de que se lleva registro de los hechos culturales en los seres humanos. Atención, ¿qué pasó? Vamos primero con lo que fue una noticia en todo el mundo, en todas las portadas, que tiene que ver con este precisamente asesinato del embajador ruso en Turquía, me refiero a Andrei Karlov, cuyo guardia, el que estaba atrás, a pocos metros... Custodiándolo, se supone. Custodiándolo, de ahí obviamente... Que se hizo pasar por el guardia, en verdad. Bueno, finalmente él tenía el cargo. Este hombre era un policía, fíjate, que además pertenecía a todas las fuerzas opositoras, que de alguna manera veían la culpabilidad en este representante por todos los conflictos que se venían sucediendo entre ambos países y que algunos lo encontraran hasta permisivo para presionar respecto a todos aquellos que buscan una especie de independencia, libertad expresiva y que finalmente se atañen todo tipo de marcos teóricos, filosóficos, religiosos, extremistas, violentos y asquerosamente brutales. ¿Qué pasó? Este hombre estaba dando obviamente una conferencia, una charla y de repente de la nada, y atención, ya vamos a oír las palabras que este hombre, posteriormente de vaciar todas las balas en el cuerpo de este representante, hace y dice lo siguiente, atención. Atención, son imágenes fuertes. Fíjense el hombre que está detrás, al fondo a la izquierda. Ahí lo que habla un poco de los niños también sirios, ahí tiene un discurso. Vamos a ir exactamente claro a lo que dice con comillas y todo. Estamos hablando de un hombre de 22 años, joven, que fue contratado como guardia. Su nombre completo es Mevlut Mer Altintas, ¿cierto? Que sin embargo él era parte del clérigo musulmán que estaba para nada de acuerdo y que considera como un acto de cinismo violento, escandaloso, que alguien que de alguna manera ha promocionado todo tipo de opresión respecto a todo lo que en términos ideológicos él representa. Turquía finalmente, que acusa de ser terrorista a toda esta gente, él decide abrir fuego. ¿Qué es lo que dice finalmente este hombre? Atención, señor director. Ahí está, Mevlut Mer Altintas, guardia que asesinó obviamente al embajador ruso Andrei Karlov, dice lo siguiente: Alá es grande. Esto es una venganza por Alepo, ya vamos a llegar a ese punto. Nosotros morimos en Alepo, ustedes morirán aquí. No olviden Alepo, no olviden Siria. No sabrán lo que es la seguridad hasta que nuestros territorios estén seguros. Solo la muerte puede sacarme de aquí, ya hablando ya en consideración propia. Todos los que forman parte de esta opresión y torturan pagarán un precio. El asesino del embajador ruso es lo que levanta en esas frases que escuchábamos en ese video. Y que fue abatido. Y que fue abatido, digamos, posterior, digamos, de que él dijo todo lo que tenía que decir, luego de asegurarse, obviamente, de arrasar con la vida de este hombre que estaba prácticamente en un evento que poco y nada tenía que ver con todo lo que él enumera y de alguna manera levanta y ejecuta, echando la culpa a algún representante de este país que según él lo ve como un opresor o de alguna manera como un practicante de aquellos que intentan rebajarle lo que ellos proponen en términos de esta invasión religiosa, pero que no se sienten libres por lo mismo. Pero está claro que lo que él quiere infundir es el
miedo, es el terror, es que la gente sepa que no van a estar tranquilos hasta que lo dice. Está claro. O sea, hasta que no estemos seguros nosotros, ninguno de ustedes va a estar seguro. Entonces, está sembrando el terror. Ahora, claro, ellos están en guerra. Esto sucede en Claro, medio lo de que, una guerra, claro, es lo ¿no? que él considera venganza. Él dice que ellos a nosotros nos atacaron primero. Sí, está el problema. Sí, esta es la gran Funciona pregunta. de esa lógica. Claro, un terrorista, es que la ley no se equivoca en ningún punto. Actúan con ese ataque que es físico, pero que intenta sembrar una especie de Algo pánico más de grande. carácter psicológico. Bueno, el nombre, terrorismo es sembrar terror. Absolutamente, sin embargo, ellos sienten, porque ellos no son un grupo así como Sendero Luminoso, por ejemplo, en donde buscan provocar o desestabilizar únicamente, sino que ellos piensan que ellos están devolviendo la mano de la manera más violenta que ellos se sienten con el absoluto derecho y que es lo que corresponde. Pero este uno, pero hay otro atentado más en De hecho, Alemania. son tres. Nos vamos a otro que en Berlín, que es muy parecido a lo que ocurrió, ¿se acuerdan? Hace algunos meses en Niza. Este hombre, que junto con el copiloto, agarra un camión y decide, en medio de una feria navideña en Berlín, pasar por encima de una gran cantidad de personas inocentes y civiles. El hombre, como dice ahí, mata a 12 personas con un camión, ¿cierto?, en la capital alemana, y reaviva, por supuesto, no dudar, el miedo al terrorismo que se está dando desde el año pasado en Europa. 12 personas murieron, además 50 más resultaron heridos. Como les decía, una feria navideña donde nadie esperaba semejante ataque brutal, muy parecido a lo que generó el Estado Islámico en Niza, cuando murieron 86 personas el 14 de junio del año pasado. Ahora, Donde se el dijo Estado Islámico fue que finalmente se adjudica este ataque en manos de este hombre. Que aquí es donde viene algo terrible, que ya vamos a indagar en aquello, que es lo que corresponde a, de todas las formas del terrorismo, el más preocupante, que es el de los lobos solitarios, que ya lo vamos a estar explicando, maestra. Pero Salfa, se comentaba hoy en la tarde que la policía había dicho que el hombre que habían capturado no era el culpable de los atentados. Que el autor ¿Cómo pasó? no? No era el autor. No era el autor, Absolutamente. era otro. Este fue alguien que iba caminando, que tenía las características. Muy bien, amiga mía, porque se dio la fuga y todavía no aparece. Todavía no lo Entonces es más preocupante porque puede volver a atacar. Absolutamente, y sin lugar a dudas, y sobre todo que ya hubo una adjudicación de este acto por el Estado Islámico, seguramente quiere dar otra demostración de poder, porque finalmente estos ataques los paran antes, pero nunca van solos, vienen acompañados y en distintos lugares en menos de 24 horas, ya sea por imitación o porque previamente ha sido planificado de esa manera. Hay un tercer atentado, esta vez en Zúrich. Esto es, obviamente, ¿qué es lo que pasa? A ver, el hombre que comete este atentado, además, aquí la cosa se pone más complicada, porque ya la policía de investigaciones, vale decir, el servicio secreto, lo tenía identificado. Lo venía de alguna manera siguiendo. Además que algo sospechoso de parte de este hombre, que pertenece a sectas ocultistas. Lo que esto de alguna manera le echa más fuego a esta tremenda humareda que se está generando de parte de este centro religioso musulmán que fue atacado, donde 3 personas resultaron heridas de parte de este joven suizo, que hasta ahora se desconocen los motivos, pero que claramente están a punto de levantarse ciertas consignas, que también no es casual que haya ocurrido. Esto no es un oleaje, no es prender la pólvora con un regadero, que finalmente algunos se contagian psicopáticamente por estos hechos. Todo parece estar perfectamente coreografiado. Todo esto ocurre el día de ayer, hace menos de 24 horas, para que finalmente se vuelvan a levantar las alarmas, y el terrorismo obviamente está con una misión cumplida, y así check antes de que termine el 2016. Maestro, si yo no me equivoco, Alepo, que es el primer atentado que vimos, es una ciudad, ¿no? ¿Que algo pasó en 2012 o no? Nada que ver. Esta guerra parte en el año 2012, esto sigue hasta el día de hoy. Alepo, estamos hablando de un sector donde incluso se reconoce como un barrio universitario, donde lo Pero que primaba era uno de los lugares antiguamente, tranquilos, exactamente, Ese es tranquilo, Alepo. de carácter académico, patrimonio de la humanidad. Lo que estamos viendo son imágenes de cómo esto, Qué impactante. luego de pasar de ser probablemente un estado completamente pacífico, donde la gente que deambulaba por ahí principalmente eran estudiantes de educación superior, Claro que hoy sí. día pasó de un campo de batalla a ruinas, una ciudad completamente destruida, donde las principales víctimas es gente que no tiene formación militar, que no tiene quizás en muchos casos una postura política de carácter militante. Inocentes. Completamente inocente, como pueden ver, los únicos que viven ahí son simplemente las piedras del destrozo. Ahora, obviamente todo esto son ataques terroristas, obviamente para derrocar al presidente de Siria, y que obviamente, y de manera aún más paradójica, siendo que en un momento eran enemigos por este mismo sector,
apoyado por Rusia y Estados Unidos. Sí, o sea, aquí lo que está sembrando es la confusión, que nadie entiende nada. Las verdaderas manos negras, como siempre, se esconden detrás de poderosas naciones que a veces son amigos, otras veces son enemigos. Y a que- veces parecieran ser enemigos. y a veces parecieran muy bien ser enemigos, sin embargo están colaborando por una desestabilización completa, Maestro, para lugares que necesitan ocuparlo y que son no solo estratégicos, sino que ricos en ciertas riquezas naturales, valga la redundancia. Estos 3 atentados los resumimos hoy día, los contamos a partir de esta teoría, ¿no? Que no planteamos nosotros, sino que varios la han planteado, algunos adivinos, futurólogos, medios internacionales que dicen que esto podría ser el comienzo o la semilla de una tercera guerra mundial. Absolutamente, debo decir que las imágenes que están viendo, la cantidad de muertos civiles, inocentes, como hemos recalcado, llegan hasta 30.000, imagínate, y ya solo, que esto está convocado por la presencia de ISIS, en el Estado sirio finalmente son poco más de 300.000 los muertos. Estoy hablando no de uniformados, no de personas en combate, sino gente que no tiene nada que ver. A ver, atención. ¿Vamos al lobo solitario o lo que usted me proponía, maestro? No, yo creo que en el fondo lo que estoy haciendo es una especie de resumen para contar que esto no es solamente juntemos 3 cabos sueltos, unámoslo a partir de nada. Esto en el fondo es hacer este link con esta posibilidad de una tercera guerra mundial. Absolutamente, amigos míos. A ver, lo que está detrás de todo esto, a ver, vamos a explicarlo de esta manera, porque esto hay que ser súper riguroso y tiene un alto grado de complejidad. Grupo ISIS, el Estado Islámico, los yihadistas, de alguna manera se han convertido como una ideología musulmana con características medievales, atroces, donde supuestamente vienen impulsados por un régimen súper autoritario religioso, pero que no tienen ningún problema en arrasar con inocentes, en violar, hacer contribución de niños secuestrados para convertirlo en parte de sus soldados. O sea, siendo que Dios es de alguna manera el sustento, la base teórica que impulsa a, según ellos, defenderse de los infieles, nosotros simplemente somos sus enemigos naturales, por no pensar como ellos, se dan obviamente la libertad de actuar y apoderarse de los territorios de las maneras más feroces jamás inimaginadas. Hoy día, entre 25 y 40.000 personas cuenta el Estado Islámico. Ya, que eso no es nada, porque estamos hablando de personas que salen frente a las cámaras, que ahí con sus ropajes tradicionales, obviamente levantan una especie de rezos belicosos en donde justifican cada uno de sus actos y que incluso tienen canales que son en sus cadenas privadas o incluso en YouTube, donde ellos con todo el orgullo muestran el asesinato, el degollamiento en vivo de soldados o civiles o reporteros y que finalmente dicen: Dios es mi copiloto, está con nosotros y todos ustedes son unos verdaderos diablos en la tierra y nosotros nos sentimos con el absoluto derecho de arrasar con todos y cada uno de ustedes. Siempre operan de la misma forma. ¿Ah? Siempre operan de la misma forma. Absolutamente. Como que chantajean, persuaden Ok. de alguna forma a través de internet. Usted acaba de dar un punto importantísimo. Ellos operan de esa manera, van de frente, se esconden por supuesto Se porque infiltran, funcionan ¿no? con una especie de jerarquía, con líderes Sí. que logran hacer lavado de cerebro en personas que Sí. son entrenadas debidamente. Pero hoy en día, en la modernidad, y que tiene que ver y casi con 2 de los 3 casos que hablamos de los ataques terroristas que sucedieron el día de ayer, tiene que ver con un concepto que es... esto a mí me genera miedo, que es el de los lobos solitarios. ¿Qué son los lobos ¿Qué es solitarios? Son personas que de manera independiente, con una motivación prácticamente egoísta, única y personal, y que luego parecen encontrar justificación a sus actos y que de ahí se engloban o son conectados con los grupos yihadistas o con ISIS, deciden casi de la noche a la mañana, porque no siempre están articuladas de una forma organizada o alguien de afuera les presta ayuda, deciden hacer ataques terroristas brutales, como agarrar un camión y pasar por encima de toda la gente Ese era un lobo solitario. sin que exista ningún tipo de sospecha, porque 24 horas antes ese hombre era como cualquiera de nosotros. Perdona, gente pero que ahí no tiene que ver, por ejemplo, con ningún tipo de religión. No. O este lobo solitario pertenecía precisamente a una, se aburrió y se salió. Hay en todas las variantes. Es como Algunos son cualquier contactados, mortal. pero muy tangencialmente. Pero muchos de aquellos simplemente hay gente que no encuentra en brotan. ningún lado. Exacto, de alguna manera se está prenden, lleno de se incendian en resentimiento. su propia personalidad Ya, ok. y deciden hacer este ataque. Y después, obviamente, por ahí invocan una mano en alto con una la y todos los demás. Pero
de alguna manera eran personas que estaban socialmente o en carácter investigativo completamente dormidas, que se cansan del sistema, no les gusta alguna actitud sociopolítica de sus dirigentes de su propia patria y deciden irse, digamos, con una formación de carácter terrorista, asesinando civiles por doquier. ¿Va a adelantar algo? ¿Me tengo una pausa Es que comercial? usted me dejó planteado algo en un punto suspensivo que Sí. tiene algo brutal. Porque hay predicciones al respecto. Hay personas que, según varios, tienen la facultad de poder ver el futuro. Muchos de ellos tuvieron como tema principal la Tercera Guerra Mundial. Lo que vivió ayer el mundo puede perfectamente ubicarse en alguna de tres grandes predicciones, entre ellos un papa que dijo respecto al escenario en el que estamos viviendo hoy en día a fines del año 2016 y que según algunos de ellos sería el inicio o recordando, viendo el futuro, de lo que sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Son imágenes fuertes, fíjense el hombre que está detrás, al fondo a la izquierda. Ahí lo que habla un poco de los niños también sirios, ahí tiene un discurso. Vamos a ir súper exactamente claro ahí. a lo que dice con comillas y todo. Estamos hablando de un hombre de 22 años, joven, que fue contratado como guardia. Su nombre completo es Mevlut Mer Al-Tintas, ¿cierto? Que sin embargo él era parte del clérigo musulmán que estaba para nada de acuerdo y que considera como un acto de cinismo violento, escandaloso, que alguien que de alguna manera ha promocionado todo tipo de opresión respecto a todo lo que en términos ideológicos él representa. Turquía finalmente, que acusa de ser terrorista a toda esta gente, él decide abrir fuego. ¿Qué es lo que dice finalmente este hombre? Atención, señor director. Ahí está, Mevlut Mer Al-Tintas, guardia que asesinó obviamente al embajador ruso Andrei Karlov, dice lo siguiente: Alá es grande. Esto es una venganza por Alepo, ya vamos a llegar a ese punto. Nosotros morimos en Alepo, ustedes morirán aquí. No olviden Alepo, no olviden Siria. No sabrán lo que es la seguridad hasta que nuestros territorios estén seguros. Solo la muerte puede sacarme de aquí, ya hablando ya en consideración propia. Todos los que forman parte de esta opresión y torturan pagarán un precio. El asesino del embajador ruso es lo que levanta en esas frases que escuchábamos en ese video. Y que fue abatido. Y que fue abatido Digamos que posterior, fue... digamos, de que él dijo todo lo que tenía que decir, luego de asegurarse, obviamente, de arrasar con la vida de este hombre que estaba prácticamente en un evento que poco y nada tenía que ver con todo lo que él enumera y de alguna manera levanta y ejecuta, echando la culpa a algún representante de este país que según él lo ve como un opresor o de alguna manera como un practicante de aquellos que intentan rebajarle lo que ellos proponen en términos de esta invasión religiosa, pero que no se sienten libres por lo mismo. Pero está claro que lo que él quiere infundir es el miedo, es el terror, es que la gente sepa que no van a estar tranquilos hasta que lo dice. Está claro. O sea, hasta que no estemos seguros nosotros, ninguno de ustedes va a estar seguro. Entonces, está sembrando el terror. Ahora, claro, ellos están en guerra. Esto Claro, lo que le... está la cortina. Esto se llama Conspiración Salpato. Bienvenido. Corre play, señor director. Atención, a diferencia de otros días, vamos a hablar un tema que claramente nos convoca a todos y es terriblemente serio. La verdad que existe una preocupación a escala mundial a propósito de lo que sucedió hace menos de un día con estos tres atentados, ¿cierto? En Berlín, Zúrich y obviamente lo que le pasó al embajador turco. A ver, embajador ruso, Rusia perdón, en Turquía, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que, a ver, hay aires de belicosidad tan terrible. Están apareciendo lobos solitarios, ya vamos a ahondar en la explicación absoluta de qué significa esto. Y la verdad es que están de manera no silenciosa ya, sino absolutamente concreta, ataques directos a figuras públicas, figuras sociopolíticas de envergadura. Lo que todo parece indicar que alguien, las manos negras de siempre, están empujando la situación a cierto límite, donde todo parecería desencadenar, como algunos analistas políticos, que aquellos que no intentan bajarle nunca el perfil a la situación, de que podríamos estar a puertas, además de como otras personas ya afirman, de una tercera guerra mundial. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros en Chile? La verdad es que a esta altura debiéramos verlo ya a una escala un poquito más universal, como seres humanos, porque esto podría ser la tragedia histórica
más grande de que se lleva registro de los hechos culturales en los seres humanos. Atención, ¿qué pasó? Vamos primero con lo que fue una noticia en todo el mundo, en todas las portadas, que tiene que ver con este precisamente asesinato del embajador ruso en Turquía, me refiero a Andrei Karlov, cuyo guardia, el que estaba atrás, a pocos metros... Custodiándolo, se supone. Custodiándolo, de ahí obviamente... Que se hizo pasar por el guardia, en verdad. Bueno, finalmente él tenía el cargo. Este hombre era un policía, fíjate, que además pertenecía a todas las fuerzas opositoras, que de alguna manera veían la culpabilidad en este representante por todos los conflictos que se venían sucediendo entre ambos países y que algunos lo encontraran hasta permisivo para presionar respecto a todos aquellos que buscan una especie de independencia, libertad expresiva y que finalmente se atañen todo tipo de marcos teóricos, filosóficos, religiosos, extremistas, violentos y asquerosamente brutales. ¿Qué pasó? Este hombre estaba dando obviamente una conferencia, una charla y de repente de la nada, y atención, ya vamos a oír las palabras que este hombre posteriormente de vaciar todas las balas en el cuerpo de este representante hace y dice lo siguiente, atención. Atención. Le han planteado algunos adivinos, futurólogos, medios internacionales que dicen que esto podría ser el comienzo o la semilla de una tercera guerra mundial. Absolutamente. Debo decir que las imágenes que están viendo, la cantidad de muertos civiles, inocentes, como hemos recalcado, llegan hasta 30.000, imagínate. Y ya solo, que esto está convocado por la presencia de ISIS, en el Estado sirio finalmente son poco más de 300.000 los muertos. Estoy hablando no de uniformados, no de personas en combate, sino gente que no tiene nada que ver. A ver, atención. ¿Vamos al lobo solitario o lo que usted me proponía, maestro? No, yo creo que en el fondo lo que estoy haciendo es una especie de resumen para contar que esto no es solamente juntemos tres cabos sueltos, unámoslo a partir de nada. Esto en el fondo es hacer este link con esta posibilidad de una tercera guerra mundial. Absolutamente, amigos míos. A ver, lo que está detrás de todo esto, a ver, vamos a explicarlo de esta manera, porque esto hay que ser súper riguroso y tiene un alto grado de complejidad. Grupo ISIS, el Estado Islámico, los yihadistas, de alguna manera se han convertido como una ideología musulmana con características medievales, atroces, donde supuestamente vienen impulsados por un régimen súper autoritario religioso, pero que no tienen ningún problema en arrasar con inocentes, en violar, hacer contribución de niños secuestrados para convertirlo en parte de sus soldados. O sea, siendo que Dios es de alguna manera el sustento, la base teórica que impulsa a, según ellos, defenderse de los infieles, nosotros simplemente somos sus enemigos naturales, por no pensar como ellos, se dan obviamente la libertad de actuar y apoderarse de los territorios de las maneras más feroces jamás inimaginadas. Hoy día, entre 25 y 40.000 personas cuenta el Estado Islámico. Ya, que eso no es nada, porque estamos hablando de personas que salen frente a las cámaras, que ahí con sus ropajes tradicionales, obviamente levantan una especie de rezos belicosos en donde justifican cada uno de sus actos y que incluso tienen canales que son en sus cadenas privadas o incluso en YouTube, donde ellos con todo el orgullo muestran el asesinato, el degollamiento en vivo de soldados o civiles o reporteros y que finalmente dicen, Dios es mi copiloto, está con nosotros y todos ustedes son unos verdaderos diablos en la tierra y nosotros nos sentimos con el absoluto derecho de arrasar con todos y cada uno de ustedes. Siempre operan de la misma forma. ¿Ah? Siempre operan de la misma forma. Absolutamente. Como que chantaje. Secreto lo tenía identificado. Lo venía de alguna manera siguiendo. Además que algo sospechoso de parte de este hombre que pertenece a sectas ocultistas. Lo que esto de alguna manera le echa más fuego a esta tremenda humareda que se está generando de parte de este centro religioso musulmán que fue atacado, donde 3 personas resultaron heridas de parte de este joven suizo que hasta ahora se desconocen los motivos, pero que claramente están a punto de levantarse ciertas consignas que también no es casual que haya ocurrido. Esto no es un oleaje, no es prender la pólvora con un regadero que finalmente algunos se contagian psicopáticamente por estos hechos. Todo parece estar perfectamente coreografiado. Todo esto ocurre el día de ayer, hace menos de 24 horas, para que finalmente se vuelvan a levantar la alarma y el terrorismo obviamente está con una misión cumplida y así check antes de que termine el 2016. Maestro,
Si yo no me equivoco, Alepo, que es el primer atentado que vimos, es una ciudad, ¿no? Que algo pasó en 2012 o no, nada que ver. Esta guerra parte en el año 2012. Esto sigue hasta el día de hoy. Alepo, estamos hablando de un sector donde incluso se reconoce como un barrio universitario, donde lo que primaba antiguamente, exactamente, Ese es tranquilo, Alepo. de carácter académico, patrimonio de la humanidad. Lo que estamos viendo son imágenes de cómo esto, Qué impactante. luego de pasar de ser probablemente un estado completamente pacífico, donde la gente que deambulaba por ahí principalmente eran estudiantes de educación superior, Claro que hoy día pasó de un campo de batalla a ruinas, una ciudad completamente destruida, donde las principales víctimas de gente que no tiene formación militar, que no tiene quizás en muchos casos una postura política de carácter militante. Inocentes. Completamente inocente, como pueden ver, los únicos que viven ahí son simplemente las piedras del destrozo. Ahora, obviamente todo esto son ataques terroristas, obviamente para derrocar al presidente de Siria y que obviamente, y de manera aún más paradójica, siendo que en un momento eran enemigos por este mismo sector, apoyados por Rusia y Estados Unidos. O sea, aquí lo que está sembrando es la confusión, que nadie entiende nada. Las verdaderas manos negras, como siempre, se esconden detrás de poderosas naciones que a veces son amigos, otras veces son enemigos. Y a veces parecieran ser enemigos. Y a veces parecieran muy bien ser enemigos, sin embargo están colaborando por una desestabilización completa para lugares que necesitan ocuparlo y que no son estratégicos, sino que es rico en ciertas riquezas naturales, valga la redundancia. Estos 3 atentados los resumimos hoy día, los contamos a partir de esta teoría, ¿no? Que no planteamos nosotros, sino que varios. Claro, es lo que él considera venganza. Él dice que ellos a nosotros nos atacaron primero. Si está el problema. Sí, esta es la gran Funciona pregunta. de esa lógica. Claro, un terrorista, el que la ley no se equivoca en ningún punto, actúan con ese ataque que es físico, pero que intenta sembrar una especie de pánico de carácter psicológico. No, es el nombre, terrorismo es sembrar. Absolutamente. Sin embargo, ellos sienten, porque ellos no son un grupo así como Sendero Luminoso, por ejemplo, en donde buscan provocar o desestabilizar únicamente, sino que ellos piensan que ellos están devolviendo la mano de la manera más violenta que ellos se sienten con el absoluto derecho, y que es lo que corresponde. Pero este uno, pero hay otro atentado más en De hecho, son 3. Nos vamos a otro que en Berlín, que es muy parecido a lo que ocurrió, ¿se acuerdan? Hace algunos meses en Niza. Este hombre, que junto con el copiloto agarra un camión y decide, en medio de una feria navideña en Berlín, pasar por encima de una gran cantidad de personas inocentes y civiles. El hombre, como dice ahí, mata a 12 personas con un camión, ¿cierto?, en la capital alemana, y reaviva, por supuesto, no dudar, el miedo al terrorismo que se está dando desde el año pasado en Europa. 12 personas murieron, además 50 más resultaron heridos. Como les decía, una feria navideña donde nadie esperaba semejante ataque brutal, muy parecido a lo que generó el Estado Islámico en Niza, cuando murieron 86 personas el 14 de junio del año pasado. Ahora, el Estado Islámico fue quien finalmente se adjudica este ataque en manos de este hombre. Que aquí es donde viene algo terrible, que ya vamos a indagar en aquello, que es lo que corresponde a, de todas las formas del terrorismo, el más preocupante, que es el de los lobos solitarios, que ya lo vamos a estar explicando, maestra. Pero Salfa, se comentaba hoy en la tarde que la policía había dicho que el hombre que habían capturado no era el culpable de los atentados. ¿Y el autor ¿Cómo no? No era el autor. No era el autor, era otro. Este fue alguien que iba caminando, que tenía las características. Muy bien, amiga mía, porque se dio la fuga y todavía no aparece. Entonces es más preocupante porque puede volver a atacar. Absolutamente, y sin lugar a dudas, y sobre todo que ya hubo una adjudicación de este acto por el Estado Islámico, seguramente quiere dar otra demostración de poder, porque finalmente estos ataques los paran antes, pero nunca van solos, vienen acompañados y en distintos lugares en menos de 24 horas, ya sea por imitación o porque previamente ha sido planificado de esa manera. Hay un tercer atentado, esta vez en Zúrich. Esto es, obviamente, ¿qué es lo que pasa? A ver, el hombre que comete este atentado, además, aquí la cosa se pone más complicada, porque ya la policía de investigaciones, vale decir el servicio alemán, que está para nada de acuerdo y que considera como un acto de cinismo violento, escandaloso, que alguien que de alguna manera ha promocionado todo tipo de opresión respecto a todo lo que en términos ideológicos él representa. Turquía finalmente, que acusa de ser terrorista a toda esta gente, él decide abrir fuego. ¿Qué es lo que dice finalmente este hombre? Atención, señor director. Ahí está, Melartinta, guardia que asesinó obviamente al embajador ruso Andrei Karlov, dice lo siguiente: Alá es grande. Esto es una venganza por Alepo, ya vamos a llegar a ese punto. Nosotros morimos en Alepo, ustedes morirán aquí.
No olviden Alepo, no olviden Siria. No sabrán lo que es la seguridad hasta que nuestros territorios estén seguros. Solo la muerte puede sacarme de aquí, ya hablando ya en consideración propia. Todos los que forman parte de esta opresión y torturan pagarán un precio. El asesino del embajador ruso es lo que levanta en esas frases que escuchábamos en ese video. Y que fue abatido. Y que fue violento y asquerosamente brutal. ¿Qué pasó? Este hombre estaba dando obviamente una conferencia, una charla, y de repente de la nada, y atención, ya vamos a oír las palabras que este hombre, posteriormente de vaciar todas las balas en el cuerpo de este representante, hace y dice lo siguiente. Atención. Yapılan ilk etkinliktir. Bugün hazır Atención, son imágenes fuertes. Fíjense el hombre que está detrás, al fondo a la izquierda. Ahí lo que habla un poco de los niños también sirios, ahí tiene un discurso. Vamos a ir exactamente claro, a lo que dice con comillas y todo. Estamos hablando de un hombre de 22 años, joven, que fue contratado como guardia. Su nombre completo es Mevlut Mer Altintas, ¿cierto? Que sin embargo, él era parte del clérigo musulmán, posterior, digamos, de que él dijo todo lo que tenía que decir, luego de asegurarse, obviamente, de arrasar con la vida de este hombre que estaba prácticamente en un evento que poco y nada tenía que ver con todo lo que él enumera y de alguna manera levanta y ejecuta, echando la culpa a algún representante de este país que según él lo ve como un opresor o de alguna manera como un practicante de aquellos que intentan rebajarle lo que ellos proponen en términos de esta invasión religiosa, pero que no se sienten libres por lo mismo. Pero está claro que lo que él quiere infundir es el miedo, es el terror, es que la gente sepa que no van a estar tranquilos hasta que lo dice. Está claro. O sea, hasta que no estemos seguros nosotros, ninguno de ustedes va a estar seguro. Entonces, está sembrando el terror. Ahora, claro, ellos están en guerra. Esto Claro, es lo que él considera venganza. Él dice que ellos a nosotros nos atacaron primero. Si está el problema. Sí, esta es la gran funciona pregunta. de esa lógica. Claro, un terrorista, el que la no se equivoca en ningún punto. Actúan con ese ataque que es físico, pero además de como otras personas ya afirman, de una tercera guerra mundial. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros en Chile? La verdad es que a esta altura deberíamos verlo ya a una escala un poquito más universal, como seres humanos. Porque esto podría ser la tragedia histórica más grande de que se lleva registro de los hechos culturales en los seres humanos. Atención, ¿qué pasó? Vamos primero con lo que fue una noticia en todo el mundo, en todas las portadas, que tiene que ver con este precisamente asesinato del embajador ruso en Turquía, me refiero a Andrei Karlov, cuyo guardia, el que estaba atrás, a pocos metros... Custodiándolo, se supone. Custodiándolo, de ahí obviamente... Que se hizo pasar por el guardia, en verdad. Bueno, finalmente él tenía el cargo. Este hombre era un policía, fíjate, que además pertenecía a todas las fuerzas opositoras, que de alguna manera veían la culpabilidad en este representante por todos los conflictos que se venían sucediendo entre ambos países y que algunos lo encontraran hasta permisivo para presionar respecto a todos aquellos que buscan una especie de independencia, libertad expresiva y que finalmente se atañen todo tipo de marcos teóricos, filosóficos, religiosos, extremistas. Esta es la cortina, esto se llama Conspiración Zapata. Bienvenido. Por replay, señor director. Atención, a diferencia de otros días, vamos a hablar un tema que claramente nos convoca a todos y es terriblemente serio. La verdad es que existe una preocupación a escala mundial a propósito de lo que sucedió hace menos de un día con estos 3 atentados, ¿cierto? En Berlín, Zúrich y obviamente lo que le pasó al embajador turco. A ver, embajador ruso, Rusia perdón, en Turquía, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que, a ver, hay aires de belicosidad tan terrible. Están apareciendo lobos solitarios, ya vamos a ahondar en la explicación absoluta de qué significa esto. Y la verdad es que están de manera no silenciosa ya, sino absolutamente concreta, ataques directos a figuras públicas, figuras sociopolíticas de envergadura. Lo que todo parece indicar que alguien, las manos negras de siempre, están empujando la situación a cierto límite, donde todo parecería desencadenar, como algunos analistas políticos, que aquellos que no intentan bajarle nunca el perfil a la situación, de que podríamos estar a puertas